¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en una clase de escuela dominical. Y qué lindo fue vernos el domingo pasado en Zoom, en forma virtual, pero poder compartir ese cafecito y charlar de las cosas que nos interesan, de cómo estamos pasando este tiempo. Y la verdad fue una experiencia preciosa. Está bueno que podamos repetirla, ¿no? Y poder así acercarnos, aunque sea en forma virtual, un poquito. Seguimos con Juan. El libro de Juan es precioso y ahora estamos viendo lo que es el capítulo 5. En esta historia que vamos a ver hoy, este relato es tan rico y tenemos tanto para sacar que vamos a dividirlo en dos. Esta semana vamos a ver del capítulo 5, el versículo 1 al 18. Y la semana que viene vamos a continuar con el resto del pasaje. Pero vamos a hacer un breve repaso porque hay algunas perlitas que realmente queremos destacar en lo que es el relato de Juan, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito. ¿Se acuerdan cuando Juan empieza a relatar el ministerio de Jesús? Relata una primera visita a Jerusalén, que es el momento en el cual se produce la purificación del templo. Recuerdan que Jesús saca todos los animales de dentro del templo, da vuelta a las mesas de los cambistas y bueno, allí es cuando empieza a tener problemas realmente con la casta de poder judía en ese momento, con los religiosos y el poder político también. Comienza allí a tener precisamente un enfrentamiento, un choque con ellos, ¿sí? Entonces hoy vamos a volver a ver un poco esto en otra visita a Jerusalén. Y también tenemos una similitud en cuanto a lo que fue la mujer samaritana, porque el relato de hoy también se trata de un diálogo en intimidad de Jesús con otra persona. En el caso de la mujer samaritana fue con una mujer, en este caso con el paralítico que se encontraba allí en el estanque de Betesda. Y también hay otra similitud, que ninguno de los dos se dio cuenta que estaba hablando con Jesús. Y eso también es otra de las cosas que podemos encontrar. Y siempre hablando de los relatos, de la forma en que escribe Juan, Juan hace muy puntillosamente hincapié en este tramado, que son los datos que queremos tomar hoy, para que vayamos teniendo presente estas cosas que van ocurriendo a lo largo del ministerio de Jesús y que van generando toda esta trama que termina en la cruz. Bien, hoy entonces vamos directamente a ver el pasaje que nos tiene hoy para nosotros el estudio de su palabra. Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsada. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que él ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuanto trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, y así tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió.
¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Es hasta acá la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a desglosar un poco. Y aquí tenemos a Jesús en el estanque. Fíjense, como dijimos antes, era otra visita que Jesús hacía porque había una fiesta, que no sabemos qué, no se especifica en Juan, pero él va desde Galilea hacia Jerusalén, y en lugar de estar en ese lugar donde todo el mundo se juntaba, el lugar de reunión, el punto de reunión que era el templo, donde estaba el poder social, el político, el poder religioso, él se toma un tiempo, y déjenme imaginar, ¿no?, que él estaba en soledad, lejos de los discípulos, porque Juan no relata esto, pero no dice que iba acompañado, es como que él se va solo y se va a un lugar que se llama la Puerta de las Ovejas. Este lugar estaba al lado, era una puerta que estaba en la muralla, en el lado norte de la muralla que tenía la ciudad de Jerusalén. O sea, se aleja del templo y se va allí. Ahí en esta Puerta de las Ovejas, como lo dice su nombre, entraba precisamente el ganado que iba a ser sacrificado, y había también, la conocían como la Puerta de los Mercaderes, porque entraban también personas con mercadería para vender adentro de la ciudad. Y allí cerquita había una piscina, una pileta, un estanque con agua, donde se juntaban todos aquellos que no tenían dónde estar, los desposeídos, la gente indigente, los homeless de esa época, los sin techo, y todos los enfermos. La Biblia dice que había una multitud de gente, ciegos, cojos, paralíticos. Eran muchísimos y estaban allí alrededor de este estanque porque había una leyenda que decía que de tanto en tanto bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que se arrojaba sobre el estanque era sanado. A veces nosotros hacemos esas cosas también, ¿no es cierto? No tenemos un estanque con un ángel que baja y mueve el agua, pero sí, por ahí decimos, si hacemos tal o cual promesa, ¿no?, si tomo este remedio casero o me voy de peregrinación a algún lado, o tomamos algunos otros atajos, también queremos obtener este beneficio de la sanidad. Y allí eran muchos los que estaban allí. A mí me gusta pensar que esto puede ser lo mismo que encontramos hoy en las ciudades grandes, debajo de las autopistas, ¿no? Cuántos indigentes, cuánta gente que no tiene dónde estar se encuentra como cobijo allí, debajo de los puentes, debajo de las autopistas, ¿no? Esto era algo así. Y Jesús llega a este lugar como a ver, a mirar, y hay alguien que llama su atención, que es este paralítico. Y Jesús inmediatamente se da cuenta que hacía muchos años que estaba allí. La Biblia dice que hacía 38 años que estaba postrado. Estaba en crisis, quizás. Nosotros cuando decimos pasó tiempo, tantos años, 10, 5, 20,
es como que nos cuesta tener una dimensión, ¿no?, de lo que significan 38 años en la vida de una persona. Entonces yo me puse a pensar qué estaba haciendo yo hace 38 años atrás. Estamos en el 2020, hace 38 años era 1982. ¿Qué pasaba en 1982? Y aquí en Argentina había un gobierno militar y se invadían las Malvinas. Yo no había entrado en la facultad, obviamente, no había conocido ni a mi esposo, ni me había casado, ni tenía mis hijos. Fíjense todo lo que no había vivido todavía. Y es como que este hombre hacía toda esa cantidad de tiempo, una vida entera postrado, siendo paralítico, sin poder valerse por sí mismo. Y entonces aquí lo encuentra Jesús en el estanque. Y Jesús le hace una pregunta que hasta parece fuera de lugar, porque le pregunta, ¿querés ser sano? Y no, digo, ¿por qué Jesús le preguntaría a él esto? ¿Cuál sería la razón si él estaba al lado de un estanque, como dijimos antes, donde existía esta leyenda que quizás estaba la oportunidad de ser sano? ¿Qué pasaba? ¿Por qué Jesús le pregunta esto? Y allí se abre este diálogo que es en intimidad entre ellos dos, y este hombre abre su corazón y le cuenta a Jesús cuál era su realidad. Entonces vemos que él empieza diciendo, no tengo quien me meta en el estanque. Empieza diciendo, estoy solo, no tengo familia, no tengo amigos, no hay nadie que me ayude. Estoy acá, esperando a ver un milagro quizás. En su soledad lo que había era frustración y amargura. Él cuenta todo este episodio de que veía cómo otras personas podían llegar a tener esa bendición de ser sano y él estaba imposibilitado de todo. Y le abre su corazón a Jesús y le cuenta que está así, que está en esta condición solamente esperando. ¿Esperando qué? Un milagro, esperando que su condición cambiara. Imagínense 38 años viviendo la misma realidad todos los días, teniendo que depender de la limosna de alguien, de la caridad, sin poder valerse por sí mismo, quizás usando la misma ropa de siempre, de toda la vida, apartado de la sociedad, apartado de la religión, porque esta gente vivía allí. Estaban lejos, como dijimos recién, del templo, lejos de la mirada de los otros. Y allí lo encuentra Jesús y entonces allí pasa este milagro. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Algo increíble que cambia por completo la vida de esta persona. Él ahí nos empezó a preguntar, ¿qué me está diciendo este hombre? Yo no lo conozco, no sé quién es, ¿por qué tengo que hacerle caso? Él confió en la palabra de Jesús, tomó su lecho, se levantó y se alegró. Cambió tanto su vida que se fue hacia el templo y todo el mundo vio y a contar a todos lo que estaba pasando, ¿sí? Lo vamos a ver porque en el relato él dice que después se encuentra con Jesús en el templo. Y Jesús en ese momento, en medio de la multitud, porque ustedes se imaginan que, déjenme imaginar a mí también, ¿no?, que esto habrá sido un alboroto en todas las personas que lo habrán visto y que sabían que él no podía caminar. Lo ven de golpe caminando, dicen, pero ¿qué te pasó? Contá. Y él viene contando, un hombre me dijo que me levantara, que agarrara mi cama, mi lecho, y lo llevara. Y se hace tanto alboroto que comienza allí una segunda parte de este relato. Jesús desaparece de escena, pero esto precisamente pasa un día sábado, un día en donde los judíos no trabajaban ni hacían absolutamente nada. No estaba permitido levantar una cama, una camilla,
que habrá sido algo muy precario, con 2 palos y una tela. No creo que haya sido una camilla como la que podemos encontrar hoy en cualquier hospital. Esto era algo totalmente precario que él podía cargar. Y aún así, esta gente pone el ojo y el acento en la ley, ¿no? Bien, entonces lo agarran y lo empiezan a interrogar. Escúchame, no podés llevar la camilla. En lugar de poner la mirada sobre la sanidad y sobre el milagro y sobre el disfrute de este hombre hoy, ellos ponen la mirada sobre lo que estaba mal. Estaba mal entre comillas, porque cualquiera de ellos hubiera podido acercarle un vaso de agua a una persona. Cuánto más este milagro que Jesús estaba haciendo hoy en la vida de este paralítico. Cuánto más alegrarse y festejar que había sido sanado. Y allí empieza todo el relato que podemos ver y que leímos, en donde empieza un interrogatorio. ¿Y esta persona quién es? ¿Y quién te dijo a vos? ¿Y con qué derecho? Porque vos, y todo esto que viene sufriendo Jesús siempre. Cada cosa que Jesús hacía era estudiada y puesta debajo de un microscopio para ver en qué podían agarrarlo en falta. Entonces este hombre les explica que no lo conoce a Jesús, porque era real, no sabía quién era. Y cuando se encuentran en el templo, allí sí, él lo señala y les dice, bien, ese señor que está ahí, ese me dijo que llevara mi lecho y me sanó. Entonces allí comienza otra parte de esta historia. Ahora, la ley por un lado versus la obra redentora de Jesucristo. Levántate, recoge tu lecho y anda. Nosotros en qué lado de la parte de las veredas nos paramos, ¿no? ¿En qué parte? ¿Es importante la ley? Y sí, la estructura, las reglas, porque es importante para vivir en sociedad, es importante que tengamos presente que el sábado, en el tiempo de Jesús, era para descansar y Dios había instituido esto de que no se trabajara. Pero después la ley resultó ser una pesada carga, porque cada vez se le agregaban más cosas que ellos no podían hacer durante ese sábado. Y en lugar de ser el sábado para el descanso del hombre y en función del hombre, terminó siendo el hombre en función del sábado. Y no resultó esa idea de que Dios en ese día se iba a encargar de estar con la comunicación con el hombre y estar juntos allí escuchando la voz de Dios. Para eso era necesario no ocupar la mente con otras cosas, pero no era necesario exigirle a las personas que no hicieran absolutamente nada, como estaba escrito en tanta y cuanta ley que tenían, que al final terminaban haciendo muy imposible su cumplimiento. Y esto es lo que pasa. Entonces, ellos estaban tan agarrados a la ley que allí aparece otra etapa, otra parte en este relato de Juan. Lo primero que vimos es la sanidad. Ahora bien, Jesús podría haber ido un martes a sanar al paralítico también, ¿no es cierto? Hay un propósito debajo de todo esto, pero también es como que empieza acá, por estas cosas, a levantar la ira de esta clase social religiosa, aferrada a la ley y que no le permite a este paralítico disfrutar precisamente de su sanidad. Y allí comienza un juicio. Y podemos encontrar dentro de este pasaje del capítulo 5 distintas instancias. Esta primera parte del versículo 1 al 15 es donde se establecen
distintas cosas. ¿Cuál es el delito que cometió Jesús? Y Jesús sanó a una persona un día sábado. Ese es el delito que él cometió. Entonces aparece, como dijimos, un interrogatorio sobre la persona sanada. ¿Y quién fue? ¿Y a vos quién te dijo? ¿Y vos por qué estás haciendo todo esto? Y finalmente hay una identificación de Jesús como el que transgredió la ley, como el culpable. Después, más adelante, vemos que hay un proceso. En el versículo 16 al 18, ellos deciden seguir con esta acusación sobre Jesús. Hay una decisión de procesar a Jesús y hay dos acusaciones. La primera es violar el sábado, la ley. Le dijo a otro que agarrara la camilla y eso no está permitido en el sábado. Entonces es culpable. Y lo segundo que molestaba muchísimo es que él decía que su padre estaba trabajando. Entonces los judíos decían, no, ¿quién es para decir que es hijo de quién? Estas eran las acusaciones que tenían sobre Jesús. Estaban permanentemente buscando la ocasión para lastimarlo, para ver en dónde podían agarrarle alguna falta. La misma Biblia dice que eso era prácticamente imposible, porque Jesús siempre fue alguien que puso en evidencia el pecado de estas personas y entonces a nadie le gusta que te señalen y se sentían en evidencia y en lugar de arrepentirse y cambiar, lo que provocaba en ellos era mayor ira. Por eso estas perlitas que podemos ir encontrando nos van a conducir más adelante a la cruz, a la sentencia de cruz que sufre Jesús. Y la defensa de Jesús, cómo continúa todo este relato, lo vamos a ver el domingo que viene. Pero quería dejar planteado primero que esto había comenzado con estas acusaciones. Y el domingo que viene vamos a ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que tiene Jesús para decir con respecto a todo esto. Ahora bien, para terminar, nosotros, ¿cómo estamos parados con respecto a esto? ¿Estamos más del lado de la ley y de la religión, de la norma, que nos da estructura, que a veces nos sentimos cómodos en ese lugar porque tenemos normas que nos rigen? ¿O estamos del lado de la misericordia y de la piedad, que fue lo que mostró Jesús al sanar a este paralítico? Tenemos que aprender a mirar, no solamente superficialmente, sino más allá de lo que ven nuestros ojos. Como dice Juan, el capítulo 7, versículo 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Que nosotros podamos hacer de esto, apropiarnos de estos conceptos en nuestra vida. Somos muy rápidos muchas veces para decir el pueblo judío, pero cuando a nosotros nos toca en la profundidad de nuestro corazón decidir, muchas veces estamos también con el dedo acusando y siendo muy fácil nuestro juicio, sin mirar profundamente, como nos dice Jesús, que juzguemos las cosas mirando más allá de la superficie. Que podamos hacerlo en esta mañana y que podamos aprender a dejar la religión y cambiarla por una relación con Jesucristo, cada vez más profunda. Que el Señor les bendiga y seguimos en contacto con ustedes. Queremos saber de ustedes y queremos también que nos escriban y que nos manden sus preguntas y poder saber si hay algo que no quedó claro, que podemos hablar y así enriquecernos entre todos. Muchas gracias.